Radio SME presenta. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. Bien, muchachos, ya que estamos reunidos, pasaremos lista. ¿Espanto? Espantando. ¿Cucho? Presentucho. ¿Panza? Lanza. ¿Demóstenes? Olvidé la pregunta, don Gato. Bien, compañeros, a trabajar. La compañía no puede darse el lujo de mantener haraganes. No esperen que yo lo haga todo, ¿entendido? Así que vamos, vamos. Y cuando yo digo vamos, no quiero ver otra cosa que ráfagas, ¿entienden? Estamos todos los Guadalupes. Iniciamos, pues. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según qué parte del mundo se encuentren. Para todos ustedes esto es Los Guadalupes, la conspiración contra los poderosos desde abajo, transmitiendo desde el quinto piso de Insurgentes 98, del espacio de la Prosecretaría de Cultura y Recreación, en el heroico Sindicato Mexicano de Electricistas, en esto que dicen los electricistas, es el planeta Tierra. ¿Qué tal, mi querida concurrencia? Pues ya estamos de regreso, ya vieron que me estaba echando bolas con la saliva. Pues así es la cosa, mi querida concurrencia, pues ya estamos de regreso a los Guadalupes. Tanta cosa que decir, mi querida concurrencia, tanta cosa que platicar, que bueno, parece que de repente se nos calienta el hocico, lo decíamos una vez, y por eso están las cosas, mi querida concurrencia. Pero por lo pronto vamos a iniciar, porque como lo decíamos, hay tanta cosa de qué hablar, de tanta cosa que echar grilla, de la polaca, de nuestra organización, de la marcha que se está convocando para el día lunes. Ya saben, como siempre, mi querida concurrencia, como siempre, los pulpos chupeteros, nombres tan desatados, mi querida concurrencia, parece que se hubieran ganado el mundial. Pero bueno, les vamos a tener que decir la verdad, porque bueno, alguien les tendrá que decir la verdad, mi querida concurrencia, de cómo es, pues que ni modo, la vida es cruel y se los vamos a tener que decir nosotros, porque no hay quien pueda enfrentárselos y decírselos, pues así como debe de ser, a lo que ellos saben y a lo que ellos escuchan, mi querida concurrencia. Bueno, ¿y quién más para poder presentar a los Guadalupes? ¿Quién más como para presentar al programa del día de hoy que mi compadre Mario González? ¿Qué tal, mi Mario? ¿Cómo andas? ¿Qué tal, compañeros, compañeras? Muy buenas tardes. ¿Cómo está, camarada Ricardo? Antes que nada, agradecer a los compañeros de Radio SME que amablemente hacen posible que todos ustedes nos puedan escuchar semana tras semana. Muchísimas gracias, camaradas de Radio SME, en todo lo que vale. Y está con nosotros la compañera Claudia Escobedo. Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Mario, buenas tardes compañeros, bienvenidos a su programa número 89 de los Guadalupes. 89 programas, maestros, acercándonos a los 100 y pues estoy esperando que me cumpla eso de que me dijo que me iba a matar un pollito. Es correcto. Y en tu lomo, mi querido, también lo dijimos claro. Eso no, creo. Bueno, algo de eso. Es una mala persona, de verdad. No, estoy siendo honesto, mi querida Mario. Tú sabes que, antes que otra cosa, la revolución, la verdad es revolucionaria, provenga de donde provenga, diría el comandante, mi querida concurrencia. Pues bien, pues vamos a darle precisamente, planteando de esta circunstancia de los pollos en el lomo, regresando a lo que es la frase del comandante Ernesto Che Guevara, pues lo primero vamos a querer, porque me parece que no podemos evitar comentarlo, lo que sucede en esta parte sur del continente, de que yo creo que hay que darle, aunque sea una repasada, mi querida concurrencia, Claudia y Mario, porque yo creo que es una idea, un espejo claro de lo que de un procesos políticos que nosotros debemos de estar siempre, mi querida concurrencia, muy ojo de chícharo, como lo decimos, porque, híjole,
hay que estar, cuando veas lo que está pasando, hay que estar siempre, ver la posibilidad de cómo vemos. A final de cuentas nosotros somos latinos y debemos de estar al pendientes de lo que está ahí. Lo comento por lo que pasó específicamente en la hermana República del Chile y lo que pasa en Argentina, mi querida concurrencia. Está complicado y yo creo que ahí habríamos de estar al pendiente de cómo se van desarrollando los procesos, porque bueno, para empezar en Argentina la cosa está es un ejemplo claro de lo que decíamos hace un tiempo, mi querida concurrencia. Clau nos va a dar una referencia ahí de lo que está pasando, por ejemplo, en Argentina. Pero lo que decía que, por ejemplo, en Argentina la cosa se pone de ambiente porque después de todo un proceso, hace como 2 o 3 programas, no sé si lo recuerdas bien, Mario, hablábamos de ese constantemente el vaivén, ese constante zigzagueo que a veces tiene algo que Andrés Manuel le dice el famoso el pueblo bueno, en el sentido de que por un lado, mientras Chile venía un proceso de acumulación de fuerza, de organización popular, de organizaciones de izquierda que estaban por primera vez acumulando una cantidad de fuerza que permitía incluso que los llevó a cambiar a un presidente de al menos específicamente de izquierda, más allá de lo que de los procesos de socialistas descafeinados de los últimos procesos de Bachelet y de Laos en Chile. Parecía que el proceso político, el masivo que se había dado hace unos años en Chile, había llevado para llevar un presidente de izquierda, el Gravis, el Gabriel Boric, y los llevaba incluso para llamar a un congreso para tener una nueva constitución donde algunas de sus circunstancias eran realmente de avanzada, de izquierda, de reconocimiento a mujeres, a indígenas, a diferencias, a las diferencias sexuales, o sea, algo realmente avanzado, y que de repente cuando esto era ya para poderlo consumar, pues la banda sale y el 62% decide que no, y entonces como que dicen, pues entonces ¿qué pasó? ¿Cómo? Y yo creo que es algo que más adelante en los Guadalupes debemos de comentar eso, mi querida concurrencia, porque yo creo que eso refleja de cómo esa versión que se da de que ya está todo hecho, que todo ya está amarrado, y lo comento específicamente, yo lo decía en los Guadalupes con la Guardia Nacional, ¿no? O sea, que no te garantiza que en unos años ese vaiván del pueblo bueno es capaz de llevar a la presidencia a un pulpo chupeteador, algún hijo de Suchi, y entonces todo lo que había generado con una cuestión social se ha utilizado ahora contra la misma población. Entonces me parece que esa es la circunstancia. Yo creo que lo de Chile es algo que habría que comentar por ahí, darle un tiempo, ¿no? ¿Te crees, mi Mario? Sí, fíjate que hay que recordar que Pinochet establece la constitución que actualmente sigue vigente en Chile en 1980, y esa constitución pues es la primera constitución neoliberal, incluso antes que en otras partes del mundo se establecen situaciones que pues prácticamente privatizan todo. Está privatizado el metro. Sí, se les adelantaron a todo el mundo, aunque lo que pasa es que fue, digamos que el experimento, ¿no? Los Chicago Boys tenían la teoría y la baja de pecho Ronald Reagan le da el pase a la dama de hierro Margaret Thatcher, y ella le da el centro
a Pinochet, que simplemente remata de cabeza solo en el área, ¿no? Entonces, es correcto. estos tres, Andas bárbaro, mi Mario. estos tres son los instigadores del neoliberalismo a nivel mundial, y entonces ponen a prueba el neoliberalismo en Chile. Las pensiones, todo, absolutamente todo está privatizado, todo. Entonces, por eso las protestas. Hay que recordar que como los chicos de secundaria, ¿no?, se saltaban los torniquetes del metro y protestando porque ya no podían pagar, no te puedes transportar allá con los precios que se están estableciendo. Entonces, las protestas a mí me parecieron sensacionales, y todo ese andanaje, toda esa situación es que lleva a Boric a la presidencia. También se me hace que ha sido un tanto, desde mi punto de vista, muy tibio. No termina por definirse si es completamente de izquierda o si tiene sus tendencias medio a la derecha. Por ejemplo, a mí no me agrada que le haya dado todo el apoyo a Israel, desmarcándose por completo, dejando a un lado a Palestina, y con todas las circunstancias históricas que ello conlleva, ¿no? Entonces, 2 o 3 declaraciones que empezó a dar desde sus primeros días como presidente ya no me agradaban a mí, pero bueno, lo que termina pasando es que toda esa situación de poder cambiar por primera vez y para siempre fue truncada porque la derecha fue más hábil que la izquierda. La derecha empezó a utilizar la televisión día, tarde y noche, metiéndole ideas en la cabeza a la gente allá en Chile, que les iban a quitar su casa, que se iban a quedar sin país, que el país iba a dividir en dos, que iba a haber dos nombres de país, 2 banderas diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que son mentiras. Eran un peligro para Chile, ¿no? Sí, esa nueva constitución era un peligro para Chile. Entonces, puras mentiras, ¿no? O sea, puras situaciones que no eran ciertas, pero, la derecha hizo su labor, pero la izquierda no fue lo suficientemente inteligente para poder explicar a la gente que todo eso era mentira y que nada tenía que ver con ninguna realidad de eso que estaban diciendo. Y venció el miedo. Venció el miedo, 60% de la votación, 60% fue por no cambiar la Constitución y un 40% porque sí. Entonces, así están las circunstancias de la derecha en el sur de este continente, maestro. Pues es que sí es, mi querida congruencia, como siempre, en términos pamboleros, como decía hace rato mi querido Mario, me parece que la posibilidad de llegar a un gol implica la coincidencia del acierto y el error, ¿no? Entonces me parece que haya ganado en estos momentos la derecha después de un movimiento que parecía se iba a madurar con la Constitución. También me parece que habría que buscar eso, ya lo veremos en los próximos programas, vamos a hacer un programa de eso, de lo que pasó en Chile, porque me parece que los diferentes corrientes de izquierda, como siempre, mi querida concurrencia, pues se pelearon, hubo bronca entre ellos, y bueno, de eso vamos a hablar también, pero ojo también, mi querida concurrencia, que es ahí donde cada uno nos puede echar una mano, de que la cuestión en Argentina es tan cabrona, mi querida concurrencia. Honestamente, intentaron asesinar a la vicepresidenta del gobierno de Argentina, que bueno, fue presidenta. Todo el mundo sabe que realmente la parte dura de ese gobierno no es el presidente, sino es Cristina Kirchner, y bueno, en video me parecía ver en Lomas Taurinas, ver de repente una mano que aparece con una pistola y cómo iba a reventarle la cabeza en ese momento de todo, enfrente de todos,
asesinando a la vicepresidenta de Argentina. Bueno, entonces, no es fácil eso, mi querida concurrencia, porque las cosas están muy complicadas en Argentina, está muy complicado, la derecha siempre ha estado dispuesta a asesinar a quien sea, pero es necesario que sepamos más o menos ahí en Argentina, porque hay una circunstancia en esa que también vamos a discutir en un programa también para Argentina, pero es importante que sepamos más o menos cómo se da la circunstancia en Argentina. Si nos echas un paro ahí con eso, Clau. Fíjate que retomando ahorita lo que estabas diciendo, me estaba acordando. Tú hacías mención de que hay similitud entre otros países de Latinoamérica y con nosotros, ¿no? Caso muy marcado en nuestra historia es el asesinato de Luis Ronaldo Colosio, ¿no? El asesinato de Kennedy, de Reagan, los intentos de asesinato de Juan Pablo, y así cuántos más podríamos sacar en la lista. Sin embargo, esta lucha Luther King, los intentos contra Fidel, o sea, la derecha siempre dentro de su catálogo, el asesinato contra los enemigos, los contrarios, es parte de su catálogo, ¿eh? Sí, definitivamente. Y aquí nuevamente, refiriéndonos propiamente a Argentina, se repite la historia, ¿no? Con el pasado 1 de septiembre, a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ella viene de lo que era el peronismo, el cual surge en la década de los 40 y es impulsado por Juan Domingo Perón y su esposa Eva Duarte de Perón, mejor conocida como Evita Perón. Ellos tienen la ideología de lo que es el peronismo, que hasta la fecha sigue imperando en Argentina y hace alusión a lo que viene a ser la justicia social, en donde durante esta época en la que el coronel Juan Domingo Perón es electo en las elecciones, tiene mucho apoyo por lo que vendrían a ser los sindicatos, y es como toma a fuerza la parte del peronismo y que a la fecha sigue imperando, como comentaba anteriormente. Ahora, referente a lo de retomando esta parte de dónde viene Cristina, que son sus orígenes, digamos. Ella, primero, su esposo es igual presidente en el 2003 y trae esta ideología también de apoyo, como ahora lo hace Obrador con programas sociales de ayudar a la gente y demás. Después de que él deja la presidencia, ella la toma como candidata. Ella viene a ser su sucesora en el del 2007 al 2013 y ahora hace 3 semanas ella nuevamente está participando, y hace 3 semanas hay un fiscal que la acusa de malos manejos y en donde piden al Estado que le den 12 años de prisión por irregularidades en la concesión de obras públicas. Entonces ahí hay una controversia porque no saben en realidad si realmente es un mandato de la derecha, porque a la persona que trata de hacer el asesinato se llama Fernando Andrés Sabat Montiel. Él es de origen brasileño, pero en realidad no tiene como una, digamos, de lo que han hecho los estudios, no tiene una razón, un objetivo, un por qué, ¿no? Entonces, esta parte de aquí, además me parece, si no me equivoco, que Cristina no se ha pronunciado al respecto del atentado. Pues no, pues porque a final de cuentas yo creo que él está todavía abajo de la cama. Porque sí, le eches espacio, ¿no? Mi querida concurrencia, pues es que imagínate, o sea, te das cuenta que a pesar de que eso, nosotros sabemos que eso va a pasar, decíamos hace rato, el asesinato es parte de su catálogo, no solamente en términos del asesinato seleccionada de dirigentes específicamente, también de manera masiva, ¿no? O sea, no solamente lo sabemos desde Nicaragua hasta, bueno,
la bomba atómica, ¿no? Entonces, a lo que me refiero es que ellos son parte de la violencia, es parte de su quehacer política, no solamente contra los enemigos, sino también con los propios, ¿no, mi Mario? Sí. Ahora sí que, sí, capaz, es como aquella vez que te platicaba de cuando Rambo grabó su película, mató a todos menos al camarógrafo, porque pues alguien tenía que para que siguiera la película y poderse hacer famoso, ese Rambo acabó con todos, ¿no? Haz de cuenta igualito. Con 2 balas, güey. Es correcto, es una cosa espectacular el Rambo. Pero la cuestión es de que así es la derecha, ¿eh? ¿Cómo no mandan güeyes como esos a Iztapalapa? Es correcto, para que empiecen primero con los perros. ¿Te acuerdas? Sí. Los perros asesinos de Iztapalapa. Total que la derecha acaba con todos sus enemigos, sean internos, externos, no tienen moral para cuando se trata de poner sus posiciones por encima de los demás, son capaces de pasar encima de quien sea. Y esas cosas, como bien decían tanto usted como Claudia, es un reflejo de lo que pasa acá en México, ¿no? Ahora usted ve a este señor de Frena, que todo me recuerda al coyote del Correcaminos, todo le sale mal. Ese señor Lozano, todo su posición, o sea, está solo, él está solo, es como el Hugo Ortega Comisaña a nivel nacional. es muy crítico del poder, pero está solo, ¿no? Pero las posiciones que tiene son realmente de espanto, o sea, este señor es de derecha fascista grave, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque esos que aparentemente como que no nadie lo pela, pero ese tipo de comentarios van calando en muchos oídos, y hay que tener mucho cuidado porque tarde o temprano terminan despertándose. Y vea usted lo que pasó en Chile. En Chile todos dábamos por hecho de que no, pues ya están, con las protestas que había a nivel nacional, con la llegada de un gobierno de izquierda al poder, ya prácticamente está casi aprobada la nueva constitución. ¿Y cuál va a ser nuestra sorpresa? Que no. Entonces hay que tener mucho cuidado porque eso puede repetirse en nuestro país. No, cabrón, mi querida concurrencia, lo hemos visto pero parte de la esencia, desde Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Donde el argumento era exactamente el mismo, mi querida concurrencia, desde que nos iban a quitar la religión y que nos iban a quitar nuestras casas, ¿no? Es la manipulación sobre una circunstancia que lo puedes ver de lo general a lo particular, mi querida concurrencia, lo ves desde Cárdenas en el 88, lo puedes ver en el 68 con los estudiantes, son los estudiantes huelguistas del 99-2000, o lo puedes ver con el movimiento estudiantil de los electricistas, mi querida concurrencia, la manera que acomodaron las cosas para poder intentar dar un golpe contra los electricistas y su organización sindical, fue parte a partir de calentar las cosas, a partir de una mentira, a partir de una burbuja de una mentira. Y es así como se dan las cosas. Es parte de la manipulación, el engaño, la pantomima, es parte de su circunstancia, mi querida concurrencia. Y cuando eso no alcanza, cuando eso no es suficiente, cuando eso, pues viene la represión, y cuando no viene la represión, bueno, viene el asesinato si es necesario, y lo hemos visto en la historia, desde Romero en El Salvador, mi querida concurrencia, en Estados Unidos, Malcolm X, por ejemplo, o en México, ¿no? Villa, ¿no? Rubén Jaramillo, etc. Deberíamos decir 20 programas diciendo nombres del asesinato de parte de la derecha, buscando mantener y sostener ya sea contra los contrarios o entre las corrientes internas, mi querida concurrencia. Entonces hay que estar siempre ojo en chichero, porque esta derecha, estos que son capaces de asesinar, que son capaces de manipular en Chile
un proceso, que son capaces de mandar a asesinar a Cristina, son los mismos, mi querida concurrencia, que en estos días pues son capaces de manipular las cosas y generar circunstancias. Y en el interno lo vemos, mi querida concurrencia. Escuchen los discursos de los pulpos chupeteadores de Benítez, escuchen los discursos de la Naborita, escuchen los discursos de toda esa bola de caja de pus, que véanlo y se darán cuenta que así está mi querida concurrencia. Pues, pero bueno, vamos a darle rápido a ese rol porque hay tanta cosa que comentar, mi querida concurrencia, y queremos iniciar antes de que terminar este primer bloque con rápidamente dar la segunda cosa del programa, mi querida concurrencia, que es bueno, hace unos días, el 1 de septiembre del 2022, se presenta por parte del secretario de Gobernación, Adán Augusto, el parte que da a la nación el presidente, en el caso de el representado en los diputados en el Congreso de la Unión, sobre cómo guarda las cosas, cómo van las circunstancias en la nación, y es presentado por parte del secretario de Gobernación en el Congreso. Y bueno, pues ahí ya saben la cosa cómo se da, ya saben que en estos días, en estos meses, ya la loja, ir desmenuzando lo que es el presidente, sus diferentes secretarios, lo que es el gabinete ampliado, irán a los diferentes espacios del Congreso, ya sea el Senado como en la de diputados, pero que en realidad nosotros rápidamente no podemos dejarlo pasar, mi querida concurrencia, de lo que está pasando. Me parece, y quisiera dejar ahí el primer comentario, el rollo, para iniciar el segundo con tu comentario, mi Mario, sobre esto. Me parece que Andrés Manuel López Obrador, a 4 años, está en una circunstancia de que en lo particular, lo decíamos hace algún tiempo, me parece que no hace nada más que desde el principio se iba a decir. Pues me parece que hay cosas buenas en estos 4 años. Me parece que el caso del Huachicol en un inicio me parece muy bien. Me parece el haber cancelado el aeropuerto me parece muy correcto. Me parece que la circunstancia que se da con el aumento de los salarios en estos años me parece también correcto, aunque bueno, la pandemia, la circunstancia económica se lo empieza ya a tragar estas ganancias, esta parte que había dado para recuperar un poco, ahí sí, bueno, el agua lo teníamos hasta la nariz, bueno, ya había bajado un poco al cuello. Pero bueno, la pandemia parece que se los empieza a tragar otra vez, pero me parece que fue una cuestión muy, muy buena por parte del gobierno. Me parece que la circunstancia de no robar en la parte más alta de la burocracia, me parece que también es algo que hay que comentar, es algo que hay que de rescatar. Me parece que el saber que el señor presidente, me estoy poniendo de pie para que nadie se enoje, incluso me estoy quitando la gorra, no le está metiendo la mano al cajón. Me parece que se ve la repartición de las viandas, en ese sentido, el apoyo a los jubilados, a los viejitos, el apoyo a los estudiantes, el rollo de que ya hay que decirlo, mi querida concurrencia, con todo lo que digan. Yo sé que va a haber quien se venga encima, va a haber quien va a sacar la matraca, pero nosotros hay que decir lo que nosotros vemos. Me parece que el rollo de que no hay una persecución por parte del Estado, no hay presos políticos, no hay tortura política, no hay organizado desde el Estado
persecución de los periodistas. Esa es una circunstancia real, mi querida concursa. Eso es una cosa, me parece que hay que rescatar, que no es pequeña cosa, pero me parece que es necesario decirlo todos en sus espacios, y yo creo que eso nos permite decir cosas, salir a las calles, ahora sí con ciertas realidad, porque hoy te tienes que preocupar cuando hablas algo, ya no es del gobierno, ahora es con los poderes fácticos, mi querida concurrencia, los que ahora son los que generan una violencia con lo que se dice, con lo que se habla, ya no tanto con el gobierno estatal, federal. Desde el gobierno no hay ya persecución, me parece, en mi opinión, al cuestionar, al criticar, al decir, incluso hasta diciendo mentiras, mi querida concurrencia. Me parece que la libertad en ese sentido de poder decir lo que se te dé tu rechinada gana, me parece que es algo que hay que llamar la atención. Me parece que eso es lo bueno. Lo malo lo vamos a hablar en el siguiente bloque, porque esperamos que nuestros compañeros de Radio nos echen la mano para poner unas rolitas, porque me parece que hay que comentar de esa otra parte, de la parte no la mejor de Andrés Manuel. Pero lo pronto, mi querida concurrencia, vamos a hacer que nuestros compañeros de Radio nos hagan el favor de una rolita, porque estamos en Los Guadalupes. Bien, mi querida concurrencia, pues ya estamos de regreso, como siempre. Primero, agradecer a nuestros compañeras y compañeros de Radio SME que siempre hacen todo lo posible, y realmente que todo lo posible para que podamos salir a las redes sociales, a la internet, para decir pues nuestras circunstancias, nuestras rollos que aventamos ahí sobre y esos rollos que muchos están al pendiente, esos polvos chupeteadores que pues es la única manera que tienen para medio tragar, mi querida concurrencia. Entonces, gracias como siempre a nuestras compañeras y compañeros de Radio SME, y todos esos hijos de Suchi, pulpos chupeteadores, pues deberían de agradecer también que Radio SME les permite de vez en cuando aventar ahí una guajolota, gracias a Radio SME y a los Guadalupes, mi querida concurrencia. Pues bien, vamos a esta segunda parte, mi querida concurrencia, hablábamos de la parte de que no podíamos dejar con sus 4 años del viejito de algodón, al cabecita de cebolla.
poder platicar y comentar de lo que estaba pasando. Decíamoslo, en mi parte no dudo, por ahí hay algunas cosas importantes, por ahí que se me estaba ya la onda gacho. Bueno, obviamente el rollo de lo que da para el gobierno de los extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro, me parece que es algo que también es chido, es buen rollo del presidente. Eso vamos a ver un poco, vamos a profundizar un poco más adelante, pero yo creo que son de las cosas buenas. Malo, bueno, pues es obvio lo que está pasando. Me parece que en esa idea de ayudar, que alguien de tus colaboradores te ayude, pues varios de sus colaboradores se meten durísimo en cosas que no les corresponde. Me parece que la circunstancia de la violencia en términos reales, él sabe, y todos lo sabemos, que la cosa pues en ese sentido no ha cambiado nada que digamos, que las estructuras reales, mi querida concurrencia, eso que dijeron que iba a ser una cuarta transformación, pues me parece que es algo que todos ahora ya, cada día lo dijimos, Mario, tú lo sabes, Clau, mi querida concurrencia, lo dijimos hace tantos años, que no era más que un apodo, que la cuarta transformación era un eslogan, ¿no?, para ganar las elecciones, como arriba y adelante, o cosas de como no nos volverán ya nos saquearon y no nos volverán a saquear, cosas así, mi querida concurrencia, ¿no? Entonces me parece que todos lo sabíamos, y bueno, a 4 años yo creo que está más claro. Me parece que no existe una modificación. Claro, el ejemplo claro es de los medios de comunicación, es decir, Televisa, Milenio, Azteca, se les sigue entregando miles y millones de pesos de propaganda a estos medios, mientras los compañeros de Notimex están en huelga, ¿no?, con una señora enloquecida al frente de Notimex, al cual no le importan, y no hay una estructura que haga contrapeso a todas estas cosas. Él cree que todo es la mañanera, que cada vez todos sabemos que está bastante como que el buen el solavelas de Chucho, sabe que él filtra a quién entra y a quién no. Por ejemplo, decía Mario hace algunos programas, ¿cómo es posible que no dejan entrar a Rompeviento? No, pues porque bueno, es alguien que va a cuestionar, que va a poner rollo, y entonces mejor meter a los macrateros, a los que meten la matraca, como Vicente Serrano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, me parece que esas cosas son evidentes, mi querida concurrencia. Es obvio que nosotros, como ciudadanos, quien está metido en la matraca, pues adelante, que crean que esto es un reino, que nosotros somos unos partes de los plebeyos de un reino, y que debemos de estar al pendiente de lo que quiere el rey, porque el rey nos da la oportunidad de trabajar en sus tierras. Bueno, pues adelante, mi querida concurrencia. Quienes creemos que vivimos en el 2022 y que vivimos a partir de ciudadanos con derechos, con obligaciones y con derechos de exigir lo que está bien y lo que está mal, bueno, pues entonces somos nosotros. Y en ese sentido yo creo que está claro que Andrés Manuel no hace nada que no sea lo que haya en los hechos que iba a ser, en la parte donde todos debemos de tener claro que la cuarta transformación pues no es más que es un rollo de propaganda, como él mismo dice, como es estrictamente propaganda, y sabemos que la cosa está para los. Y lo ves en el ejemplo más claro, Miquel Correcio, y por eso quisiera ver la opinión de Claudia en esta circunstancia, porque me parece que hace un día, por ejemplo, Andrés Manuel dice claramente que la diferencia que hay con este gobierno que hace la cuarta transformación a los otros, es que antes ya no hay corrupción, que los que eran los ladrones ni siquiera perdían el nombre, ¿no? Y que las cosas ya han cambiado, ¿no? Sin embargo, en ese mismo rollo se refiere en unos días anteriores que uno de los ejemplos más claros de eso es, por ejemplo, Carlos Slim, como ejemplo de un mexicano comprometido y la chingada, cuando todos sabemos, nombres que se han hartado de robar, de hacer
cochupe, trance y business, ¿no? Y que hoy son gente muy cercana, es Romo, por ejemplo. Es, por ejemplo, Carlos Slim, Ricardo Salinas, partes fueron construidas por durante algún tiempo el Tren Maya, que es lo dueño de las mineras. ¿Cómo se llama mi Mario? Germán Larrea. Por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi querida congruencia, en los hechos la cosa no ha cambiado, la estructura de la justicia, todo lo estamos viendo, sigue la corrupción en toda la estructura del sistema judicial, desde el trinche policía municipal hasta los grandes ministros y jueces de la cabeza principal del sistema judicial. Está totalmente intacto, está totalmente podrido, está totalmente apestoso de corrupción, de business. Y bueno, ¿de qué se habla eso? De nada. Los grandes oligarcas están ahí, sus ganancias están estrictamente intactas. Los asesinatos que se tomaron por parte desde periodistas, de ellos mismos, por ejemplo, son Jan González, intacto, ¿no? Y del otro lado los poderes fácticos, pues igual, porque aunque ya vemos cada miércoles que Andrés Manuel pone que agarraron a Juan Pitas y después agarraron a tal, y por la cual pues nadie sabe y nadie habla de cancelar las ganancias de los diferentes cárteles, o ni siquiera de las ganancias que tienen por ahí en Islas Vírgenes, en Andorra, de Peña Nieto, de Calderón, del Chino, del Oriental, dice aquel, o de muchos gente de la clase política que no le han tocado en un pelo de lo que es realmente la lana, me queda. Entonces, bueno, las cosas buenas, las cosas malas, me parece aquí están las cosas en ese sentido. No sé cómo la ves tú o qué has visto en estos 4 años, mi querida Clau. Pues bien, como lo decías, él hace cierta alarde, por llamarlo de alguna manera, de que su principal distinción en este gobierno han sido los programas sociales y lo del TECMEC, ¿no? Si bien es cierto, como dices, es de aplaudirse esta parte, también lo que quitó la eliminación del fuero presidencial, la creación de la revocación de mandato. Sin embargo, ahorita que estabas haciendo la narrativa, recordaba el suceso que hubo en la línea 12 del metro, ¿no? En donde finalmente sale Slim y dice, no, pues yo reparo y demás, y entonces es así como que pásele, señor, la mesa está puesta para usted, en donde finalmente ya no hay esta justicia, este encarcelamiento. Y por el otro lado, la cuestión de que aunque él dice que no es militarizar al país, pues todo el poder que le ha venido dando al ejército, ¿no? En cuanto a las obras, y ahora esta parte también de la iniciativa que da de la Guardia Nacional, en donde finalmente él pone como de pretexto, o su frase clásica es que es de acuerdo a lo que me dejaron, es que es la herencia que me dejaron, y me parece que en muchas circunstancias se escuda en lo que le dejaron, en lo que recibió, y de esa manera, como bien dices, no hay mucho cambio en realidad, y que esa parte de la cuarta transformación solo sigue siendo un eslogan. Aunado a ello, esta parte también en lo que refiere a nosotros, ¿no? De que ya se tenía que haber abierto el expediente de luz y fuerza de todos los malos manejos, y que tampoco se ha hecho nada al respecto, así como tampoco se ha hecho la justicia para la resistencia de los 16.599 trabajadores que estamos en espera de. Pues así es, me queda congruencia. Hay varias cosas que parece que te faltan 2 años, pero me parece que pues la cosa no pareciera que en eso se va a modificar. Me parece que todo va a quedar así. En cosas que me parece que son cosas que va a generar una referente histórica por parte de Andrés Manuel López Obrador,
porque, bueno, después de casi 50 años de puro pinche ratería, pero realmente cuando me refiero a ratería, mi querida concurrencia, o sea, estoy hablando de cosas, de cuídate de circunstancias, mi querida concurrencia. Entonces yo creo que por eso Andrés Manuel va a llegar a cierto espacio en la historia considerable, porque me parece que el simple hecho de que durante generaciones y generaciones, entendiendo que los presidentes iban a chingar el dinero, parece que ahora, después de tanto, no sé, y ya por eso me parece que no es pequeña cosa, pero me parece que todo debe tener su justo, ponerlo en su punto, en su punto medio, ¿no te parece a mí, Mario? Totalmente de acuerdo. Fíjate que, si ustedes me lo permiten, pues voy dando mis puntos de vista, que pueden ser buenos o pueden ser malos, pueden ustedes estar de acuerdo o no, los que nos escuchan, pero lo hago con mucho respeto. Miren, a mí me parece que, por un lado, me parece que ha habido un buen manejo de las finanzas públicas, un manejo transparente, un manejo responsable y un manejo orientado hacia los programas sociales. Y por otro lado, me parece que ha sido excesivo el querer quitarle fideicomisos, desaparecer todos los fideicomisos que se encontraron en el camino, cuando muchos de ellos atendían a situaciones de organizaciones no gubernamentales que sí hacían trabajo de base, callejero, que funcionaba, que servía para salvar a mujeres golpeadas, a niños desaparecidos, a hombres y mujeres y niños desaparecidos en este país. Muchas organizaciones no gubernamentales recibían el apoyo de esos fideicomisos para hacer un trabajo decente y correcto. Pues dejaron de recibirlo porque, según ellos, todo era sospechoso. Y me parece que no es tanto así. En esta vida no creo en los absolutos. Creo que tenemos que investigar, mediar y en todo caso llegar a acuerdos. Pero bueno, se les quitó simple y sencillamente porque así fue la consideración del presidente de la República. Después tenemos otro ejemplo. Me encantó que haya tenido el valor para echar atrás el aeropuerto de Texcoco. Eso es una situación desde mi punto de vista histórica, que ahora sí que uno se pone de pie y aplaude, porque era una situación complicada y difícil tomar esa decisión. Y construir el aeropuerto Felipe Ángeles en un tiempo récord, en una situación, si bien muy digna, muy bien hecho. Me parece, lo que no me agrada es que se lo da en concesión al ejército mexicano prácticamente de por vida, para que su uso y explotación de todas las circunstancias que ello conlleva. Todo el apoyo excesivo que han recibido las Fuerzas Armadas no me parece el asunto de la Guardia Nacional, porque nos habían dicho cuando él era candidato, que fue candidato, hay que recordar, 18 años, nos dijo que lo ideal era crear una policía civil, y me parece que hubiera tenido por lo menos 5 años de su gobierno para haberla creado, para haber capacitado a esa policía civil. Mientras tanto, que el ejército siguiera en las calles, y después de esos 5 años echar a andar esa policía civil, como había sido el clamor de todas las organizaciones de familias desaparecidas y muertas, y que simple y sencillamente se les da la espalda en ese sentido. Me agrada en demasía que se le dé el apoyo con programas sociales a los niños, a los jóvenes, a muchas circunstancias en este país. Pero me molesta que se le dé la espalda a los movimientos sociales. Los marinos acaban de sacar a los trabajadores de Mexicana de Aviación, que tenían un puesto de cafés ahí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y me parece una cosa grosera. Me parece injusto que se le exige demasiado a los sindicatos independientes. Se hace una modificación a la Ley Federal de Trabajo, lo cual me parece bien. Se ponen reglas para todos, lo cual me parece bien, pero a la hora de los hechos, a la hora de aplicar esas reglas,
pues obviamente se le marca excesiva observación a los sindicatos independientes y se les deja como que no vi lo que están haciendo los sindicatos charros, que por tradición han sido miserables. Y estos cambios de la Ley Federal del Trabajo era por ellos, era porque ellos no hacían sus elecciones de manera correcta, etcétera, etcétera. Y a quienes se les termina observando en demasía es a los que siempre hemos hecho elecciones democráticas. Entonces, hay cosas que son de aplaudir, de ponerse de pie, como usted dice, maestro, de quitarse el sombrero, y otras que sí son francamente deleznables, ¿no? Entonces, hay que ser, me parece que mal haríamos, camaradas todos, mal haríamos en solamente aplaudir lo bueno y como que ocultar la cabeza en el suelo por lo malo. Eso no hablaría bien. Usted al principio del programa decía que solo la verdad es revolucionaria, y me parece que esto es un ejemplo de ello. Muchísimas gracias, camarada. Me retiro. Porque no, hombre, me voy a poner de pie, no, hombre, qué discurso, bárbaro. Lo que sí es cierto es que, miren, como bien dice Mario... O sea, ¿quiere decir que lo demás no era cierto? No, espérate, deja acabo, güey, o sea, acabo de decir, es obvio que lo que acaba de decir no le hagan caso, o sea, no le hagan caso a lo que acaba de decir. Esa parte, incluso no sé si lo podamos cortar, güey, no sé si editada, donde, perdón, es que así como lo ven, iba para doctor, pero bueno, así es la cosa. No, en realidad tiene razón en el sentido de que, bueno, más bien eso demuestra, mi querida concurrencia, por lo vemos y todo lo vemos. Primero que como un gobierno, como un presidente, como cualquier presidente, que es eso, un presidente, es decir, el burócrata número uno, es decir, el administrador de la nación, ¿no? No un tlatoani, no es no es un enviado de Dios, no es un, ¿qué les puedo decir? Me parece que entendamos una cosa. Nosotros en los hechos nos damos cuenta que como cualquier presidente hay cosas blancas y negras, hay tonalidades de grises, hay cosas, porque así es, y yo me parece que esa es la primera circunstancia que nosotros debemos de comentar, mi querida concurrencia, es que esa parte de generar a un presidente como si esto fuera una religión, como justificar incluso lo que hace mal, me parece que eso, la historia nos ha demostrado a dónde nos ha llevado, mi querida concurrencia, ¿no? Entonces me parece que nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de aplaudir correctamente las cosas que se hagan bien, ¿no? Como decía Mario, los tres hemos hecho cosas que me parece que son correctas, que son de llamar la atención, que se le aplaude, que incluso cosas que no se esperaban que se hicieron, pero me parece que hay muchas otras cosas que se deben de apretar, que se tienen que exigir, que se tienen que pedir, porque me parece que lo correcto, cosas que son elementales, en mi opinión, por ejemplo, como es el caso de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas que tenemos ya 13 años, él se ha llamado por nuestro nombre durante 60 veces la injusticia, pero que hasta ahorita sigue administrando nuestro conflicto. Permite que gente de sus operadores políticos se metan a la grilla en las organizaciones, en los movimientos, tratando de acumular fuerza para ellos, llevando canicas para sus juegos, que son no tanto de quien tiene un conflicto, quien tiene una necesidad, sino de sus intereses políticos. En el caso es abiertamente el buen soplavelas del Chucho, que ha estado cargando en todos lados para reventar movimientos. Esa es la realidad, mi querida compañera. Entonces me parece que nosotros debemos entender que así es. Ellos son acciones políticas, son parte de la clase política, y como tal hay que verlos, administradores de nuestros dineros, de nuestras haciendas, y como tal es necesario darle un apoyo
apoyo, hay que darle un apoyo, un aplauso, algo, reconocer su trabajo, como también, si es necesario, poner un estate quieto en la mesa cuando el administrador del changarro no lo está haciendo bien, mi querida Ocurrencia, porque creo que es así la cosa. Pues bueno, así está, mi querida Ocurrencia, y bueno, vamos a pasar por primera vez o pocas veces en los Guadalupes, en una tercera cosa que queremos platicar el día de hoy, que bueno, pues qué otra cosa podría ser, mi querida Concurrencia, que llamar a la marcha del día lunes 12. Es necesario que salgamos, mi querida concurrencia, porque como ustedes lo saben, yo creo que es el momento de dejar claro la circunstancia de salir a Palacio Nacional el día lunes 12 a las 7 de la mañana, afuera de nuestra organización sindical, porque me parece que es el momento de acabar ya con esta cosa que él mismo ha aceptado como una injusticia, una pasadón de lanza, una cuestión, pues muy hija de Suchi, mi querida concurrencia. Él lo ha aceptado, lo sabemos nosotros que lo padecemos, lo sabe él, que fue capaz de cuando era presidente legítimo, sabía el movimiento, se acercó, fue a la huelga de hambre, sabe estrictamente nuestro movimiento, y me parece que es el momento, mi querida concurrencia, de no esperar más, porque me parece que entendamos, mi querida concurrencia, Clau, Mario, lo saben, ellos son clase política, y en cuanto llegue ya como tal, se dediquen a lo que es sus procesos electorales, que es lo que realmente a ellos les interesa, van a ver que si no nos pelaban antes, ahora menos. Entonces nosotros tenemos que apretar, mi querida concurrencia, y tenemos que generar que está bien lo que se ha dado, que eso ha permitido que, bueno, los pulpos chupeteadores, esdrújulos, ya saben que ahora resulta que son los dueños, bueno, ahora resulta que estuvieron hasta en la defensa de la intervención francesa, en la intervención norteamericana, estuvieron en la bárbara, ¿no? Y ahora son los rollos que tanto que amenazan masivamente la toma de nuestras instalaciones. Bueno, entonces me parece que es necesario que salgamos el día lunes, la enorme cantidad de gente que estamos dispuestos, como lo hemos hecho desde hace casi 13 años, partirnos la madre por nuestra organización. No como los del Monumento a la Revolución, que ahora ya estaban con que, ay, ya, ayúdenos, no se vayan a ir, porque pues ahora ya que les den lo suyo, pues ya no nos van a pelar, sean por bande, no sean así, no se vayan a ir, imagínense, mi querido conciertos. Por lo pronto, me parece, no sé cómo lo veas, mi Mario, pero hay que ir a la marcha, hay que convocar, hay que decirle al cabecita de cebolla que no te quieras pasar de lanza, que estamos aquí, que tenemos miles y miles de familias todavía que no tienen una perspectiva de vida y que depende solamente de ti, señor presidente, mi compañero Andrés Manuel, mi cabeza de algodón, quien puede solucionar esta cosa, mi querida concurrencia. ¿No te parece, Mario? Fíjate, camarada Ricardo, que si uno revisa el decreto que acaba de sacar el pasado 25 de agosto el presidente de la República, en donde ¿por qué es las razones de este decreto? Pues habla de lo que estás mencionando, ¿no? De lo que tantas veces ha dicho en la mañanera, que fue una injusticia lo que nos pasó. Pero, y eso es muy cierto, lo aplaudo, lo reconozco y adelante, arriba y adelante, como dijera Luis Echeverría. Entonces, después uno se pregunta, y entonces esa cosa injusta que hicieron el 11 de octubre del 2009, ¿solamente se lo hicieron a 9,000 personas? Porque me parece que habemos muchos más que fuimos afectados por esa circunstancia. Lo digo porque como que si todo se remitiera ahí, ¿no? Y que si ya hasta ahí queda el asunto. Eso es por un lado. Ahora, por otro lado, lo está haciendo, este decreto existe
porque existimos como resistencia. Si no existiéramos como resistencia, ese decreto no hubiera tenido razón de ser. Y una vez entonces que reconocemos esta parte, hay que entender que la única forma de darle cierre verdadero a este triste capítulo en la historia de este país, en donde miles de personas se vieron afectadas de forma injusta, tal y como lo ha reconocido el propio gobierno de la República, me parece que la única forma es que se le dé solución de justas demandas a quienes hemos luchado durante casi 13 años hasta el cansancio. Marchas, mítines, huelgas de hambre, plantones, foros, infinidad de formas organizativas que hemos utilizado, todo con el fin de abrirle los ojos a toda la sociedad y en su conjunto y al movimiento en general, de que el asunto se tenía que resolver de una manera u otra. Hemos llegado hasta acá por diferentes circunstancias, y si este gobierno termina reconociendo que el asunto fue injusto, pues ahora la única forma de resarcirlo es cerrando es la pinza de este ciclo histórico tristísimo. Y para ello, camaradas todos, tenemos que salir el lunes próximo a las 7 de la mañana en Antonio Caso 45. Nos vemos para que podamos marchar todos juntos rumbo a Palacio Nacional y exigir que estas circunstancias sean cumplidas e insisto, que se cierre de una vez y para siempre ese triste y largo capítulo en la historia obrera de este país, tan grave para muchas circunstancias en diferentes familias, diferentes personas han fallecido a lo largo de todos estos 13 años, y me parece que tenemos que honrar su memoria, luchando nosotros los que aún podemos. Así es, me queda concurrencia, hay que ir. Independientemente, me parece, me queda concurrencia que me parece ya que es bastante. El simple hecho de lo que pasó, del golpe de Calderón, de un narcogobierno, de la intención específicamente un golpe, el golpe contra nosotros, el ESME, de los trabajadores del ESME, que decidieron juntarse y en un sindicato defender sus derechos. Fue un golpe clasista, mi querida concurrencia. Es decir, nosotros como obreros electricistas en un sindicato les habíamos dado bastantes patadones en sus espinillas, para no decir cosas faltosas, y ellos no tenían bastante rencor acumulado en más de 100 años, mi querida concurrencia. Y intentaron hacer eso, extinguirnos. No se logró, mi querida concurrencia, no se logró, no lo van a poder hacer, nunca lo van a poder hacer, ¿no? Pero nosotros seguimos en una circunstancia complicada de nuestras familias, de nuestra resistencia. 16.599 trabajadores somos los que hoy salimos a las calles y como yo les decía, ni siquiera, independientemente de eso, que no es pequeña cosa, que es un derrotero en la historia de la vida, de la historia del movimiento obrero, me parece que tenemos que salir el lunes como electricistas, pero también como ciudadanos, a pedirle al gobierno algo. Me parece que es algo elemental, mi querida concurrencia: trabajo. Es decir, independiente de la mente circunstancia, independientemente de las filias, de las diferencias, de los apoyos, de los no apoyos, independientemente de los liderazgos, me parece, señor presidente, que es necesario hacer justicia a las familias que fueron, su proyecto fue truncado de manera violenta, y me parece que es el momento de generar
a darle justicia a la resistencia, primero a los trabajadores que decidieron no solamente pelear defendiendo la energía, pelear no solamente su organización sindical, sino que honestamente, claro, que salimos a votar por Andrés Manuel López Obrador. Entonces me parece que es el momento de que nosotros salgamos a decirle: exigimos, pedimos y exigimos trabajo, ¿no? Trabajo para nuestra familia, ¿no? Y que independientemente de los liderazgos, ¿no? Me parece que la justicia tiene que hacerse a esas familias que desde el principio decidieron pelear, tener dignidad, juzgarse la vida, cerrarse como familia y pelear por su sindicato, por su familia, por su lucha, ¿no? A ellos me parece que les debe, mi querida Concordia, ¿no te parece, Clau? Sí, fíjate, pero me parece también esta otra parte del, no sé si el término sea el correcto, esta parte del juego político, ¿no? ¿A qué me refiero? A que por un lado se presenta a Rosendo, quien no tiene la representatividad del Sindicato Mexicano de Electricistas, cuando está conformado un comité central con toma de nota con toda la legalidad que se ha dado, como ya lo mencionó Mario, con estas reformas que se dieron y que se ha seguido las cosas al pie de la letra, ¿no? Y entonces los voltea a ver a ellos y de esta manera, como si de alguna, por debajo del agua, se estuviera manejando un divisionismo, ¿no? Por el otro lado, es esta parte de lo que en la pasada asamblea de jubilados del 7 de septiembre, donde también estuvieron nuestros compañeros de renta vitalicia, se acuerda que uno de los puntos en los que también por los que también se va a marchar es que los compañeros de renta vitalicia sean reincorporados al programa de justicia social. Entonces, pues sí es la invitación, compañeros, a sumar, a unir fuerzas, a que el señor presidente ya dé justicia a estos casi 13 años de lucha, porque finalmente en esta trayectoria no se ha hecho otra cosa más que buscar y pedir un trabajo. No se le está pidiendo ninguna concesión, no se les está pidiendo apoyos económicos como tal, porque también, como ya lo mencionó Mario, en estos años, desde que llega él, se suspende la afiliación al Seguro Social, y que ahora con lo de la pandemia, pues cuántos compañeros no se nos adelantaron por carecer de lo mismo, ¿no? Entonces, él habla siempre en sus mañaneras y hace referencia a los personajes históricos como Benito Juárez, Adolfo López Mateos y demás, y los pone siempre de referente, ¿no? Entonces, si realmente quiere hacer justicia y parecerse un poco a ellos, como siempre hace alusión, pues entonces esperemos que este 12 de septiembre ya nos den una solución a este conflicto de casi 13 años de resistencia. Pues así es, me queda concordancia, hay que ir, porque me parece que es el momento de exigir trabajo, de pedir ya acabar y darnos estabilidad a nuestras familias, porque él sabe, como presidente, como dirigente político, como lector de la historia, él sabe que quien mantuvo la llama encendida del Sindicato Mexicano de Electricistas, que le permitió hoy, 13 años después, a la gusanera reunirse en el Monumento a la Revolución y llamarse incluso engallados a tomarnos el sindicato, es porque quien mantuvo esa llama llamado Sindicato Mexicano de Electricistas fueron 16.599 familias. 16.509 compañeras y compañeros, hombres y mujeres, niños, primos, hermanos, mamá, papá, suegros, suegras, esa familia electricista
que es la que mantuvo la llama llamado Sindicato Mexicano de Electricistas. Los otros son los otros, mi querida concurrencia, son los come cuando hay, son los que abandonaron a sus hermanos cuando estaban en la lucha, cuando estaban en la trinchera, ¿no? Cuando todo parecía que nos iban a acabar, que iba a venir el enorme ejército de ocupación, y aún con lo que se tenía, aunque fueran solamente mentadas de madre, se mantuvo esa llama llamado Sindicato Mexicano de Electricistas, que hoy unos come cuando hay, unos pulpos chupeteadores se hacen llamar, ahora se creen los líderes, se hacen llamar los salvadores de la patria, cuando todos, incluyendo el gobierno, más la familia electricista, sabemos qué clase de hijos de Suchi son los que ahora según son los que quieren dejar. Entonces, por eso, mi querida concurrencia, hay que ir, porque independientemente nosotros somos la resistencia, somos los que hemos resistido, somos los que hemos aguantado, somos los que nos hemos partido la madre, y por eso tenemos que salir. La resistencia tiene que salir el lunes a ir afuera de Palacio Nacional, ahí enfrente de Moneda, en las calles donde sea necesario, alrededor de Palacio Nacional, decirle a Andrés Manuel López Obrador, presidente, Andrés Manuel López Obrador, compañero de lucha, Andrés Manuel López Obrador, cabecita de algodón, que es el momento ya, porque parece que a todos les están dando hasta los traidores. Creo que a quien lo merece es la resistencia. Por eso creo que es momento de ir a las calles el 12 de septiembre a la marcha de lunes que se está convocando por parte del Comité Central y la Resistencia. Pues bien, mi querida concurrencia, no sé si alguna cuestión que quieras comentar sobre eso o alguna cuestión de más que quieras comentar, Clau. Pues nada, compañeros, nuevamente invitarlos, hay que cerrar filas, a que se unan a la marcha y que sea sumamente masiva, donde ahora sí que hagamos presencia y hincapié de aquí se ve la fuerza del ESME. Así es, mi querida concurrencia. Mi Mario, ¿alguna otra cuestión? Nada más, maestro, nos vemos el lunes y ahorita salgo rápido para el gimnasio. Ah, chica, ¿vas a ir a robar o qué? Okay. Oh, no, así se llama una cantina ahí en el centro. Sí, según es donde dan un mole de olla bárbaro. Es correcto. Pues bien, mi querida concurrencia, pues no va a quedar otra más que ejercitarme un rato a partir de lo que acaba de decir nuestro camarada Mario. Bueno, a sudar la gota gorda, no queda de otra, mi querida concurrencia. Y pues bien, todos a la marcha para demostrar quiénes son los que estamos dispuestos a defender a nuestra organización, a nuestro edificio, a nuestra historia, y los que estamos dispuestos a que la única manera de que, como dice Andrés Manuel, nosotros no queremos que nos dicen se les está apoyando, no queremos justicia, señor presidente, y la justicia solamente se va a dar cuando todos los trabajadores que desde el 11 de octubre del 2009 salimos y decidimos defender nuestra organización sindical, estemos trabajando. El día que chequemos nuestra tarjeta, el último trabajador de la resistencia que cheque su tarjeta, ese momento, ese día, habrá llegado la justicia para los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Por lo pronto hay que ir a la lucha, hay que decir lo que se tenga que decir, me queda concurrencia, porque bueno, no nos queda otra. El ESME nació así y no va a ser de otra manera, luchando, peleando, arrebatando lo que es de nosotros, mi querida concurrencia. Nos vemos el lunes, porque esto fue Los Guadalupe.